Muy buenas, queridos hermanos y hermanas. Bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos llegando a la parte culminante de este curso de Apocalipsis. Pues hoy sería nuestro penúltimo encuentro. Ya estamos en la etapa culminante y el desenlace final de esta historia que hemos venido estudiando durante todos estos sábados. Pues bien, sabemos que Apocalipsis es un libro que tiene todo un tema unitario. Hay un énfasis en estos capítulos finales en la destrucción definitiva del mal y la prevalencia del bien. O sea que el autor de Apocalipsis tiene un sentido profundo de lo que significa el bien. Y ese bien que la humanidad desde todos los tiempos ha buscado. Porque todos los hombres por naturaleza anhelamos el bien. Y anhelamos ese bien como lo absoluto y lo que nos hará plenamente feliz. Sabemos que el pecado es la consecuencia de nuestra desobediencia. El pecado es la causa por la cual nosotros tenemos que morir. Ese momento que tal vez le huimos y no queremos llegar a ese punto. Es como cuando alguien dice, es que estoy preparado o preparada para la muerte. Pues se necesita una maduración y un desapego total a las cosas de este mundo. Porque de lo contrario, es muy difícil que nosotros podamos aceptar la muerte como una consecuencia del mal moral, del pecado, pero también una oportunidad para encontrarnos definitivamente con Dios. Y es aquí donde nosotros siempre entramos como en esa dicotomía, ¿verdad? En que a veces no logramos entender cuál es el designio de Dios y el por qué tiene que separarnos de nuestros seres queridos y el por qué hay tanto mal y por qué Dios no interviene definitivamente. Pues recordemos que Dios también nos ha dado a cada uno de nosotros libertad. Libertad no solo para escoger o para decidir, sino también para que la sepamos utilizar a la luz de lo que hace un mayor bien. Y esto es una realidad que nosotros tal vez pasamos desapercibido en nuestra vida. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta de que es necesario actuar en libertad, pero no solo porque yo hago lo que me da la gana, sino porque yo quiero con mis obras alabar y bendecir a Dios. Porque de manera contraria estaría desobedeciendo a ese plan que Dios ha trazado para mi felicidad eterna. Bien, hermanos, hay una situación importante en Apocalipsis que es una constante, que es el tema de la salvación. Y podemos apegarnos a las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La salvación es el objetivo último de Dios. Dios quiere que mientras nosotros peregrinamos en esta vida, vayamos alcanzando, o lo explico mejor, como esos pequeños bonos terrenales que Dios va dando para luego darte la recompensa final y absoluta, que es la recompensa de la vida eterna. La vida eterna es esa que tal vez pocas veces nos preguntamos, porque como no es seguro, como no sabemos qué va a pasar después de la muerte, entonces pocas veces pensamos en nuestra vida eterna y nos jugamos todo por no alcanzarla. Y parece contradictorio, porque cuando uno quiere algo lo busca, pero los cristianos a veces no tenemos tan clara esa idea de vida eterna. Y es allí donde siempre estamos como divariando, o bueno, más que divariando, divagando, ¿verdad? Estamos como en una ambivalencia, en una inconstante,
porque no nos preocupa, porque no nos interesa, porque tenemos otras preocupaciones, porque tenemos otros intereses. Y es acá donde tal vez estamos nosotros cometiendo el error de no preocuparnos por nuestra vida eterna. Nos preguntamos por nuestra vida terrenal, buscamos alcanzarla, buscamos proyectos, metas, propósitos, pero no nos preguntamos seriamente por nuestra vida eterna y cómo será ese encuentro definitivo con Dios. Bien, hermanos, y siguiendo en esta misma línea sucesiva, vamos a entrar propiamente en materia. Vamos hoy a ver los capítulos 17, 18 y 19 del libro de Apocalipsis. La semana que viene 20, 21 y 22. Y ya concluiríamos con este curso bíblico de Apocalipsis. Sé que tal vez por allí ustedes están formulando sus preguntas ya desde ahora. Tengan la libertad de preguntar lo que desconocen del libro y ojalá sean preguntas que conciernen a el libro, ¿ok? Bien, por allí algunos han estado preguntando que si los padres de la iglesia han hecho una referencia a Apocalipsis, si hay alguna encíclica que hable sobre el Apocalipsis. Creo que lo dije la vez pasada. Hay una referencia por parte del magisterio en citar algunos libros importantes algunos libros importantes de la Biblia, y Apocalipsis entra dentro de esos libros, ¿no? Y pues Apocalipsis es muy citado en muchos otros libros y también en muchos documentos magisteriales, y eso es importante, ¿no? Que conozcamos que Apocalipsis sirve de referencia, pero en esa perspectiva de vida eterna, que ya lo estamos viendo un poco más claro. Antes no entendíamos mucho los signos, los símbolos, pero vemos que esos símbolos y signos nos han ido llevando semana tras semana a una meta final, que es precisamente el triunfo del bien y el regalo de la Jerusalén celestial y la vida eterna dada por Dios. Muy bien. Vamos a ponernos en presencia de Dios. Dejemos que Él actúe, que Él ilumine y nuestro encuentro de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche queremos poner en tu presencia toda nuestra vida. Queremos poner todos nuestros deseos. Y haz que siempre podamos servirte a ti con generosidad y disposición. Que tú seas camino, luz y vida. Que tú ilumines siempre mi camino y que siempre me des aquello que tanto necesito para seguir adelante. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Muy bien. Antes de leer el capítulo 17, quisiera que nos enfocáramos en dos cosas. La primera, la destrucción definitiva del mal. Esa destrucción definitiva del mal va unida a la exaltación del bien que tiene el autor. El autor habla, Juan en este caso, de una renovación radical. Habla de un cielo nuevo, de una tierra nueva, como lo veremos más adelante en el capítulo 21. Esa es la meta, el cielo nuevo, la tierra nueva. Sabemos que hay una situación, la situación que preocupa al autor de Apocalipsis es la salvación, la vida eterna. Y vemos que esa salvación va a quedar realizada y va a quedar sintetizada en el triunfo de la esposa y de la Jerusalén celestial. Parece que estos capítulos nos van a llevar en una especie de triunfalismo divino, donde Dios, quien tiene la última palabra, vendrá a restaurar y hacer nuevas todas las cosas. Y esto es lo que hará que la esperanza cristiana se aumente,
no solo en la comunidad que lee Apocalipsis, sino en los cristianos de todos los tiempos. Porque esto ha sido una realidad que no podemos nosotros olvidar. Y Apocalipsis lo que hace es poner en relieve el deseo de vida eterna, el deseo de salvación. No estoy diciendo con esto que los evangelios o que los demás libros de la Biblia no hagan ver, pero es que Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento y a modo de clausura, va a hacer resaltar esa idea de bien, que no es una idea, sino que se verá patentizada en hechos concretos, en realidades propias a las cuales nosotros todos, como cristianos, como creyentes, aspiramos. Bien, entonces aquí lo que tenemos que tener claro es el deseo de vida eterna y es la realidad de triunfo que no podemos perder de vista de ahora en adelante. Sabemos que hay un elemento final que es la dominación de Dios sobre todas las cosas y la condena eterna y la muerte definitiva de Satanás. Esto nos parece algo ya repetido, algo ya conocido, porque claro, esto era lo que hacía ver, aunque no de una manera clara y concreta como ahora, los capítulos anteriores, los que hemos encontrado. Porque ante el caos y ante toda la situación tan ambigua que se daba y hasta un triunfo temporal del mal, uno pudiera en ese momento decir, bueno, ¿y esto qué? ¿Hacia dónde me va a llevar? ¿No? Y no nos dábamos cuenta que había una temática unitaria en todo el libro. Así que, hermanos, no podemos perder de vista toda esta realidad que ahora en estos capítulos se nos presenta. Leamos el capítulo 17 de Apocalipsis y dice así. Después vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo, acompáñame y te mostraré cómo va a ser castigada la famosa prostituta que está sentada a la orilla de los grandes ríos. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución. Nos parecen palabras por parte del autor de Apocalipsis muy fuertes, pero muy reales, porque hay un contexto histórico del cual siempre he querido hacer referencia y lo he dicho por activa, por pasiva, por A, por B, por C, para que entiendan que no podemos desligar Apocalipsis de un contexto. Es como cuando voy a hablar de mí y no hablo de mi historia, de mi pasado, de mis padres y de lo que me rodea. Cuando en un futuro hablen del Padre Juan, van a situar al Padre Juan en un contexto histórico, en un tiempo en el cual vivió. Y por eso la Biblia nosotros no la podemos desencajar o no la podemos desligar de ese contexto. Y es muy importante. Ahora bien, voy a empezar a compartir pantalla con todos ustedes. Aquí no me aparece. ¿Ok? Para que vayamos viendo lo que el autor sagrado de Apocalipsis nos va a ir ofreciendo, ¿no?
Bien. Ok. Aquí veíamos que luego en el versículo 3 dice, entonces me llevó en espíritu al desierto y allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de leyenda, blasfemas y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano una copa de oro colmada de la abominable impureza de su fornicación. Sobre su frente tenía escrito este nombre misterioso, Babilonia la Grande, la madre de las abominables prostitutas de la tierra. Y vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús, y al verla quedé profundamente asombrado. Pero el ángel me preguntó, ¿por qué te extrañas? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ok. Se nos presentan 3 nuevas imágenes. La gran prostituta, esta mujer que tiene asiento sobre la fiera, el poder político, y el autor ve materializada toda esta realidad que hemos escuchado en la ciudad de Roma. ¿Ok? Cuando habla de la prostituta, se está refiriendo precisamente a Roma. Nos está hablando de un estado absoluto. También nos está hablando de una ciudad que es Roma y que el Estado sostiene a la población. El Estado es absoluto, el Estado es el proveedor y es el que tiene al pueblo en una dominación total de las acciones de cada uno de los habitantes de ese pueblo. Vean que ahora cuando escuchábamos en los versículos 6, 8, veíamos que decía, la ciudad, Roma, que es la prostituta, se embriaga con la sangre de los mártires, con la sangre de los testigos de Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Que los cristianos están siendo perseguidos y martirizados. Están asesinando a la comunidad cristiana. Y Roma se embriaga con la sangre de los cristianos. Son palabras muy fuertes por parte del autor. ¿Por qué situar a Roma con esa idea, con esa forma, ¿no? De la prostituta? ¿Por qué Roma ponerla en una imagen de mujer, en una imagen de prostituta? Porque claro, Roma era la ciudad de la perdición, de los vicios, y estaba haciendo desastres, no solo a nivel moral, sino también social, económico, político. Era un desorden y vamos a ver la decadencia del Imperio Romano en los siglos siguientes después de Apocalipsis. Pero parece que Apocalipsis está prefigurando, está adelantando todo lo que esta ciudad sufrirá a causa de sus malas decisiones y a causa de su derroche de vanidad y de inmoralidad, ¿no? Nos parece interesante que el autor, para no decir explícitamente Roma, la ciudad de la perdición, coloca a Babilonia, esa antigua ciudad veterotestamentaria que construyó una torre para poder alcanzar o igualarse a Dios, ¿no? La soberbia de la Babilonia antigua
se ve materializada en la soberbia de la Roma actual. Y eso lo deja muy bien detallado el autor de Apocalipsis. Así que vemos a la Babilonia, Roma, la fiera, el emperador, la gran prostituta, todos los desastres, todas las inmoralidades que se estaban haciendo en la ciudad de Roma. Vemos esa imagen, vean esa imagen que tenemos al fondo. La gran prostituta, está el asiento sobre la fiera, está sentada sobre la fiera. O sea que la ciudad, Roma, la fiera, el emperador, quien gobierna a Roma, y la gran prostituta, todos los desastres, todas las inmoralidades que se estaban cometiendo en dicha ciudad. El autor nos ofrece, en este sentido, una lectura de estos acontecimientos a la luz de unos hechos reales. Apocalipsis no está hablando de ideas abstractas, no. Está hablando de hechos, está hablando de realidades concretas que están sucediendo. O sea que el poder del Estado se ha desvirtuado su función real. Y entonces acontece de que el Estado pide que se le adore, pide que sus súbditos se arrodillen ante él. El autor, en toda esta realidad que utiliza imágenes y símbolos para descifrar, una realidad concreta, sabemos que se está refiriendo en todo este pasaje al Imperio Romano. La gran prostituta, que es la Babilonia, ¿no? Esta ciudad pagana que ustedes conocen del Antiguo Testamento, bueno, ya lo expliqué, está sostenida por el poder político, ¿no? Y el autor ve materializada la Babilonia en la ciudad de Roma. Pero esta ejemplificación no agota todo el valor del símbolo, que sigue siendo universal y capaz de aplicarse mediante una reflexión sapiencial a todas las situaciones de este género que se han ido presentando a lo largo de la historia. Hoy podemos ver que el mundo también está sometido a la gran prostituta, con todas las inmoralidades, con todas las ideologías, con todas las propuestas posmodernas que han venido a desvirtuar y a perder el sentido y la esencia natural de las cosas. Podemos ver, ya no solo situar a Roma como en tiempos de Apocalipsis, ahora podemos decir que toda la humanidad, o una gran parte, está sometida a esa gran prostituta y se está dejando llevar por los placeres y por los deseos de este mundo. Y se ha olvidado de Dios completamente. O sea, Dios en la sociedad actual está en un lugar inferior al que debería estar realmente. Y así que esta es una realidad que debemos tener nosotros allí muy presente. Bien. Ahora pasamos al capítulo 18, que va a seguir concretando estos capítulos finales. Vemos ahora la imagen de la ciudad de Roma. Roma tendrá que ser condenada por sus acciones, por sus obras. Y dice el capítulo 18. Después vi que otro ángel descendía del cielo con gran poder, mientras la tierra se iluminaba con su resplandor. Y gritó con voz potente: ha caído, Babilonia, la grande. Se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de toda clase de espíritus impuros y en nido de aves impuras y repugnantes. Porque todos los pueblos han bebido el vino embriagante de su prostitución. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los comerciantes del mundo se han enriquecido con su lujo desenfrenado.
Enseguida oí otra voz que venía del cielo y decía: ustedes son mi pueblo. Huyan de esa ciudad para no hacerse cómplice de sus pecados ni ser castigados con sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Bien, vemos que hay un tema unitario: la condena de la Gran Babilonia, toda la complejidad social, irreductiblemente pagana, ¿no? Roma, la pagana. Roma era el ejemplo vivo de desórdenes a todo nivel. Podemos dividir en 6 sesiones este capítulo 18. Lo primero, vemos que Juan sigue teniendo unas visiones. Dice: vi que otro ángel descendía del cielo con gran poder. Este ángel anuncia la caída de Babilonia. Así como en Lucas el ángel anuncia la llegada del Mesías en la encarnación virginal de María, ahora un ángel mensajero anuncia la caída de la Babilonia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que precisamente cae porque no se podía sostener por mucho tiempo esos desórdenes. Jesús dice en el Evangelio: es como aquel hombre imprudente que construye su casa sobre arena. ¿Es cierto? Si nosotros construimos nuestra fe sobre arena, vendrá la tribulación y se caerá. Es como que hagamos nuestra casa con cimientos no sólidos. Que viene un terremoto, que viene un temblor y se cae toda la edificación. En la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Si nosotros no construimos nuestra fe sólidamente, vendrá cualquier tipo de ideologías, de pensamientos, y haremos un colocho y una mezcla de cosas. Hoy la gente vive muy confundida. Ojo con esto. La gente ha estado mezclando cosas, espiritualidades. Es muy común ahora ver en una casa de católicos una imagen de Buda, ver signos y objetos de Feng Shui. ¿Y qué es esto? Yo me sorprendo de la superstición de muchos cristianos, de muchos católicos de misa diaria, de misa de domingo que comulgan, y en su casa tienen detrás de la puerta una cinta roja con una penca de sábila. Eso no es de cristiano. Hemos estado mezclando cosas que no son de Dios, que no son de católicos. Porque ciertas corrientes espirituales utilizan los signos católicos y entonces por allí nos vamos porque eso, no. Como todo el tema de los ángeles, que por estos días muchos católicos se confundieron porque supuestamente llegaban cadenas virtuales que los ángeles iban a visitar y todo aquello apartado de la doctrina y no era católico ni siquiera. Pero es como estas nuevas tendencias envuelven a los católicos que no se forman y que no les importa leer la Biblia y que no les importa instruirse, y sino que viven una vida cristiana, y me perdonan el término, mediocre. Y es mediocridad. Pero yo no culpo a nadie. A veces la ignorancia es atrevida, pero a veces lo que yo desconozco y veo algo interesante son como esas falsas ofertas, ¿no? Que 3 por 1, que te compras 2 y te regalo 1. Al final, no, al final compras las 3 a un precio más bajo, pero las compras. Nadie se está regalando nada. Me explico, pero siento que como pastor de la iglesia debo anunciar y denunciar todas estas cosas. Y muchos católicos están cayendo. Así que podemos ver también hoy en día materializada la Gran Babilonia en toda una sociedad que ha ido apartando su corazón de Dios.
Pero si nosotros no construimos nuestra casa espiritual, nos pasará lo mismo que pasó con la Gran Babilonia. Todo se vendrá desmoronando, todo se vendrá cayendo, porque no hay una solidez en las cosas que yo creo. El segundo elemento es apartar al pueblo de todo lo pagano. Vemos a otro ángel que trata de apartar al pueblo de todo lo que no sea de Dios. Esa también ha de ser la misión de cada uno de nosotros, apartar a aquellos que tal vez están en el error de todo lo que pueda ser perjudicial en su vida espiritual. Hay un tercer elemento, que es el lamento de todos los reyes de la tierra. No hay reyes, no hay mandatarios por encima del mundo que tenga más poder que Dios. Toda la fama, toda la influencia, o como los influencers que hoy se llaman, tienen un tiempo, no son eternos. Pero por eso el lamento de los reyes. Vamos a ver en el capítulo 18, versículos 9 y 12, que ni el oro, ni la plata, ni las perlas preciosas, ni las telas de linos, ni de púrpura, ni el bronce, ni el hierro, ni el mármol, nada de esto será más grande que Dios. Porque todo lo que nosotros tenemos es temporal. Y por eso el lamento de aquellos que ponen su confianza en estas cosas, ¿no? Pero no solo el lamento de los reyes de la tierra, también en el versículo 11, 17, vemos el lamento de los comerciantes. En el 17, 20, el lamento de los navegantes. ¿Por qué? Porque han puesto toda su riqueza, han puesto toda su esperanza en cosas pasajeras, en temporalidades, y se han olvidado completamente de Dios. Y eso, como no hay cimientos, hará que se derrumbe. Y vemos como sexto elemento la intervención definitiva de un ángel. Dice, ya no se escuchará. Un ángel poderoso tomó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar diciendo, así de golpe será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más se le verá. Vemos que hay un ángel que anuncia el principio de una caída y un último ángel que anuncia, o probablemente sea el mismo, la intervención definitiva de Dios y la destrucción total de esa Babilonia que será desterrada, que será olvidada y borrada del libro de la vida. Son palabras de Apocalipsis, son situaciones muy fuertes. Porque esto también nos van adelantando hacia un juicio final en el cual Dios vendrá en gloria y majestad y será destruida nuevamente la gran Babilonia, la que hoy se levanta como poderosa y reina de todos los pueblos y de todas las naciones. Muy bien, hermanos, pues bueno, ya saliéndonos un poco de estos dos capítulos que son así bastante fatídicos, ahora nos vamos adelantando al capítulo 19, que es el gozo por el triunfo del bien. Hay un gozo. Y es que, como dice el dicho, ¿verdad? Después de toda tormenta viene la calma, después de toda situación mala viene la paz, la tranquilidad. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de vivir una tormenta en el alta mar y ustedes ven que después de una tormenta el mar queda en silencio absoluto, aquello hasta que da terror cuando está sumergido en aguas muy profundas. Y es así. Pero acá, después de toda esta destrucción, de la condena de la Babilonia, de la caída de Babilonia, de la condena de la prostituta, hay un deseo de bien. Un deseo de bien que nos ayuda a nosotros a ser constantes, perseverantes en nuestro camino de fe. Y es precisamente, hermanos, que ese gozo del bien, ese triunfo absoluto, hay todo un movimiento litúrgico, ¿no? Porque hay una intervención definitiva de Cristo.
Y tenemos aquí la primera fase de la gran batalla escatológica de la cual había hablado en los encuentros anteriores. Hay una solemnidad literaria que ahora vamos a leer, donde se nos presenta a un protagonista principal, que es Cristo y la aparición inicial, Cristo Cordero, como siempre lo ha detallado el autor de Apocalipsis. Y vemos que esa palabra, que ese verbo de Dios, ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores, de varias maneras, como lo queramos llamar, tiene una acción importante ante esas fuerzas hostiles, ¿no? Porque viene a pugnar aquello que no es de Dios. Viene a ser un juicio, porque todavía hay una última batalla. Hay una batalla que hay que saldar. Hay que hacer una liberación definitiva. Y por eso todo esto es un proceso en ese movimiento, ¿no? Vemos en el capítulo 19, versículo 1, dice: Después oí algo parecido al clamor de una enorme multitud que estaba en el cielo y exclamaba: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la famosa prostituta que corrompía la tierra con su lujuria y ha vengado en ella la sangre de sus servidores. Y volvieron a decir: Aleluya, la humariada de la ciudad se eleva por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron para adorar a Dios, que está sentado en el trono, y exclamar: Amén, aleluya. Luego salió del trono una voz que decía: Alaben a nuestro Dios ustedes, sus servidores, los que lo temen, pequeños y grandes. Y oí algo parecido al clamor de una enorme multitud, al estruendo de una catarata y el estallido de violentos truenos, y decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ha establecido su reino. Alegrémonos y gocémonos y démosle gracia, porque ha llegado las bodas del Cordero. Su esposa ya se ha preparado y la han vestido con lino fino de blancura resplandeciente. El lino simboliza las buenas acciones de los santos. En esta última gran doxología, ese aleluya y ese amén definitivo, encontramos en el Apocalipsis construida con una especial delicadeza literaria, pero también articulada sobre el movimiento litúrgico del aleluya, donde se va desarrollando en distintos tiempos, 3 para ser exactos. El primero, una gran muchedumbre celebra la salvación que se ha llevado a cabo mediante la condenación de la gran prostituta. Sigue una respuesta celestial que exhorta a todos a alabar a Dios, y una muchedumbre inmensa reanuda su alabanza celebrando el advenimiento de las bodas del Cordero. Sigue una confirmación que el ángel intérprete le hace a Juan sobre la validez de cuanto le ha referido. Tenemos aquí esa primera fase de esa batalla entre el bien y el mal. Vemos que la palabra de Dios, el verbo encarnado, viene a ser un sí definitivo en la historia de la salvación. Hay una intervención total por parte de Cristo. Y hay indicaciones concretas que vamos a ir viendo en la etapa final de este libro la semana que viene. Yo sé que a veces Apocalipsis es una historia muy compleja, pero tenemos que ver que toda esta realidad nos está llevando a un punto final, a un punto definitivo y conclusivo, que es precisamente esto, la Eucaristía. Por eso la Eucaristía ha sido tan valorada en la iglesia de todos los tiempos. Porque el ideal de Apocalipsis es llevar a los fieles al encuentro con Dios. Porque yendo al encuentro con Dios, podemos ir adelantando nuestra salvación definitiva. O sea que
Todo Apocalipsis entreteje una dinámica de salvación y de vida eterna que les hablaba al inicio. Pero todo eso hoy en día, ¿dónde se ve materializado? En la celebración de la Eucaristía. Porque es en la celebración de la Eucaristía donde nosotros podemos ver en un movimiento litúrgico una alabanza, una adoración a Dios. Por eso la mesa eucarística, el altar, todos los símbolos de nuestra liturgia se encuentran en Apocalipsis. Y por eso nuestro fin definitivo es este: la vivencia verdadera de la Eucaristía. Ese es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Y Apocalipsis nos lleva hacia esa realidad concreta. De verdad, muchas gracias. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes estos pequeños ratos donde vemos cómo un libro tan maravilloso a veces es tan desconocido. Al igual de que es tan maravilloso, es al mismo tiempo desconocido. Así que muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene, que será el encuentro final de Apocalipsis. Espero que podamos vivir este encuentro con el Señor y que podamos seguir adelante, descubriendo aquello que Dios quiere para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor Dios omnipotente, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad y te pedimos que nos ayudes a poner todas estas cosas por obras. Y les imparto la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima.